Toca el momento de ver específicamente la etiología de algunos problemas en cuanto a malformaciones craneocervicofaciales y ver específicamente la etiología que va a provocar estos problemas y lógicamente el área de oportunidad que nos da estas situaciones y de poder ser interceptadas a tiempo para poder hacer la aplicación de la ortopedia miofuncional o la ortopedia en general. Bien. Es importante ver que en la etiología, específicamente en la ortopedia maxilar, ya sea ortopedia pesada o sea ortopedia ligera, es de suma importancia el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque lógicamente, o sea, está sujeto a que el paciente, cuando se aplica la ortopedia miofuncional, tiene que ser en desarrollo y crecimiento. Cuando es una ortopedia ya mecánica, pues bueno, tenemos todavía oportunidad que el paciente ya a término de crecimiento se le pueda aplicar mediante las nuevas técnicas quirúrgicas que existen, como lo es el MARPE, el SARPE, etcétera, ¿no? Sin embargo, el tiempo también es muy importante porque a más temprana edad, sí, o sea, si nosotros tomamos de forma muy preventiva, muy prematura, a una edad temprana, abordamos el problema, seguramente va a ser más fácil corregirlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres factores o tres agentes específicamente, los cuales son agentes propicios, agentes causales y los agentes susceptibles. Yo sé que dependiendo de la escuela o la formación que nosotros recibimos en el posgrado, pues bueno, los conocimos como también agentes que son genéticos o agentes epigenéticos. Bien, los genéticos pues no es otra cosa más que los agentes susceptibles, y en cuanto a los epigenéticos, pues en este caso vamos a hablar de los agentes propicios y de los agentes causales. Los vamos a ir desarrollando y ustedes van a ir viendo exactamente cómo también esta clasificación de genéticos y epigenéticos pues bueno, encaja dentro de esta etiología. Bien, o dentro de estos tres grupos que forman la etiología. Bien, vamos a iniciar con los agentes causales, y aquí vamos a hablar de los hábitos orales perniciosos o hábitos orales negativos, y vamos a tener la succión digital, la succión labial, el uso de chupete, respiradores bucales y lógicamente pues el hábito de lengua. Bien, esto está íntimamente relacionado, como ya se los comenté, con la posición del hueso hyoides, la posición de la mandíbula, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros al momento de que estamos evaluando a nuestro paciente, como ya se los mencioné, hagamos una evaluación funcional. Y dentro de la evaluación funcional, pues bueno, mencionamos lo que son los hábitos orales. Ya específicamente hablando de estos hábitos orales, hoy en día las investigaciones, muy específicamente en cuanto al área de la lactancia materna, pues nos dice que los pacientes que pueden o tienen acceso a este gran beneficio de la lactancia materna, pues bueno, nos va a dar un mejor trabajo muscular, y desde luego, pues al tener un mejor trabajo muscular vamos a tener una buena función, y desde luego que la función va a ser la forma. Entonces vamos a tener trabajo en cuanto a la succión, en cuanto a la fonación, en cuanto a la respiración, en cuanto a la masticación y en cuanto a la deglución. Bien, específicamente en cuanto a la lactancia materna, hablando, pues bueno, estamos incluyendo lo que es la succión, la respiración y la deglución. Ya como tal, la fonación y la masticación, pues bueno, son consecuencia de que si el paciente tuvo como tal lactancia materna, pues es probable, no es una ley, pero sí es probable que su fonación y su masticación se puedan establecer de una forma más adecuada o sin algún compromiso que la pueda comprometer. Bien, ahora ¿cuáles son las situaciones que podemos tener como negativas en cuanto a la instauración de la lactancia materna, que no sean propicias en cuanto a alguna situación anatómica que presente la mamá? Y con esto me refiero a la forma del pezón, o con alguna situación sistémica que la mamá pueda estar presentando, como alguna enfermedad o alguna situación de toma de antibióticos o alguna situación de toma de medicamentos que impidan que se lleve a cabo como tal la lactancia materna. Bueno, son varios. Bien, vamos a ver específicamente los factores que nos competen a nosotros como odontólogos, o específicamente como ortodoncistas, y desde luego, pues bueno, también a los odontopediatras. Bien, la lactancia materna como tal, pues bueno, tenemos que este es una imagen donde nos da la noción de cómo el pezón, por su flexibilidad y por el tejido que es tan laxo, pues bueno, puede tener esta deformación
y el pequeñito, el lactante, pues bueno, al hacer el movimiento de succión, también hace un movimiento tal cual así lo menciona, de pistoneo, en el cual hace obviamente la extracción de la leche mediante una función o un sinergismo entre la función de la lengua, los músculos bucinadores, los músculos orbiculares de los labios y desde luego pues bueno la respiración. Entonces esto favorece como tal el avance mandibular, en lo cual pues bueno los pequeñitos, los neonatos pues tienen un retrognatismo mandibular muy propio de los pacientes, no es una situación que sea patológica. Y recordemos pues que bueno los pequeñitos es una de las, es su principal fuente de alimentación. Y aquí cabe mencionar algo que por ahí aprendí en algún curso que hice de lactancia materna, que decía, ¿no? Tal cual. O sea, la lactancia materna no es la mejor opción para la mamá, pero desde luego que siempre va a ser la mejor opción para los bebés, ¿no? Para los neonatos. Entonces, esto es lo que nosotros estamos buscando cuando tenemos a un pequeño lactante, que tengamos ahí labios evertidos, contacto piel a piel, me refiero al mentón, un buen agarre, la respiración del bebé también, que sea con un ritmo en cuanto a la succión y la respiración, y que el paciente pues bueno pueda tragar perfectamente la leche materna, ¿no? Y desde luego todos los beneficios que tiene la leche materna, ¿no? Me refiero en cuanto a la ganancia de peso, en cuanto al fortalecimiento del sistema inmunológico, etcétera. O sea, es más, la leche materna puede cambiar algunas cualidades que tiene específicamente en cuanto a su composición, dependiendo del estado de salud del neonato, ¿no? O sea, es un tema para hablar, o sea, largo y tendido, pero no es nuestra, la verdad es que este video no es la función. Tengo por ahí algunos videos en mi canal que hablan específicamente sobre los hábitos perniciosos y ahondo un poco más en este tema de la lactancia materna, por si los gustan ver. Específicamente hablo sobre los hábitos bucales perniciosos y abordamos cada uno de los hábitos, ¿no? La verdad es que son por ahí, me parece que como unos 7 u 8 videos, y son bastante informativos para que ustedes puedan verlos en el momento que ustedes deseen. Bien, entonces, ¿cuáles son los agentes que podemos tener en contra de que se pueda establecer una lactancia materna correcta? Que estén relacionados obviamente con la situación anatomomorfológica de los pacientes lactantes. Bueno, una es la anquiloglosia y su relación con la lactancia materna, y me refiero con la anquiloglosia, me refiero específicamente con el frenillo lingual corto. O sea, ¿qué va a provocar? Pues lógicamente que no exista esta succión suficiente para que se logre el estiramiento del pezón, y lógicamente pues bueno, la lengua pueda hacer la proyección contra el paladar y se pueda llevar a cabo como tal, pues que el paciente pueda tragar, pueda succionar el calostro o la leche materna. Bien, entonces la anquiloglosia pues es una de las situaciones que puede ver afectada esta relación de la lactancia materna o la instauración de la lactancia materna. Bien, la otra es pues también el frenillo labial corto o con inserción baja. Y esto hay que ser muy objetivos, porque recordemos que, bueno, en algunas ocasiones diagnosticamos mal esta situación del frenillo labial corto. Recordemos que el paciente aún no desarrolla su dimensión vertical por la erupción y desde luego por el desarrollo dentoalveolar de los dientes, de los incisivos centrales, tanto inferiores como superiores. Entonces, esto hay que evaluarlo muy objetivamente. Lo que buscamos es que lógicamente el paciente lactante pueda tener la eversión del labio superior y del labio inferior, de tal forma que pueda hacer el sellado labial y pueda hacer la succión, y desde luego pues bueno, se pueda llevar a cabo el acto de la lactancia materna. Bien, cuando nosotros tenemos alguna situación ya sea de frenillo lingual corto, frenillo labial corto, pues debemos de tomar en cuenta el costo-beneficio de hacer una frenilectomía, y sobre todo ser muy objetivos si realmente el problema estructural en tejidos blandos está siendo el agente causal de que no se esté instaurando como tal el beneficio de la lactancia materna. Entonces, aquí cabe mencionar que, o sea, no somos los únicos involucrados en este tema. O sea, hay fisioterapeutas, hay neonatólogos, hay pediatras, hay rehabilitadores que también se dedican específicamente a esto. Hay foniatras, hay logópedas, ortodoncistas, odontopediatras. O sea, es un mundo literalmente de información
y la verdad es que es un tema que da para hablar, como se los dije ya, o sea, largo y tendido y literalmente hacer hasta un diplomado y no lo duden hasta seguramente más adelante, o sea, va a ser como obligatorio que muchos de nosotros como especialistas nos formemos profundamente en este tema. Bien, el frenillo con la inserción baja, el frenillo labial con inserción baja o corto, pues bueno, como se los mencioné, va a impedir que exista el sellado labial con la eversión del labio. Entonces, pues esto lógicamente va a empobrecer la situación de la succión del pezón y lógicamente, pues bueno, la lactancia materna no se va a llevar o no se va a instaurar como nosotros esperamos. Bien, recordemos que el movimiento periestático de la lengua obviamente favorece mediante el pistoneo y mediante la succión, pues bueno, que esta acción de alimentación de los neonatos, pues bueno, se dé de forma correcta. Bien, ahora la lactancia materna, pues bueno, también se le han atribuido algunas situaciones que a veces creo yo que hace falta investigar. Bueno, no creo yo, la verdad es que la investigación más reciente, todavía los metaanálisis, mencionan que hace falta investigación para poder determinar específicamente si la lactancia materna tiene una injerencia así como tal en el crecimiento y desarrollo facial y mandibular. La verdad es que hay pacientes que han sido sometidos dentro de estudios donde no recibieron lactancia materna y pues bueno, no tienen maloclusiones ni esqueléticas ni dentales, ¿no? Entonces no es como la general. Y de aquí pues bueno, una frase, ¿no? O sea que al final ni toda la evidencia científica aplica para todos los pacientes, ni todos los pacientes entran dentro de la estadística de la evidencia científica, ¿no? Entonces hay que ser como muy, en este aspecto, como tener un pensamiento crítico realmente de la terapéutica basada en evidencia de cuándo se aplica y cuándo no aplica, ¿no? Y cuándo hace falta más investigación con referencia a ciertos temas. Y en este caso, pues bueno, el desarrollo facial y maxilar y mandibular, pues bueno, no es como tal un hecho de que si el paciente fue alimentado exclusivamente con lactancia materna, pues bueno, va a tener garantizado su desarrollo facial y maxilar al 100%. No es así, ¿eh? La prevención de las maloclusiones, pues también, o sea, lamento decirlo, pese a que a muchos autores se pueden desgarrar las vestiduras y decir, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, si nosotros nos vamos a un metaanálisis, también nos dice que no hay suficiente evidencia científica que nos puede evidenciar que realmente la prevención de maloclusiones se da mediante la instauración correcta de la lactancia materna. Se los vuelvo a repetir, o sea, la lactancia materna no solamente involucra la cuestión del desarrollo cráneo-cérvico-facial, y esto incluye también a los órganos dentarios y a la oclusión dental, pero sí va a tener algunos otros beneficios increíbles en cuanto al desarrollo y crecimiento sistémico del paciente. De hecho, por ahí hoy en día se habla mucho sobre los primeros 1000 días del paciente pediátrico, del paciente neonato y obviamente, pues bueno, del paciente en cuanto a formación en el útero de la mamá. Entonces esto es muy importante. Sin embargo, pues bueno, o sea, también tenemos que ser muy objetivos al nosotros emitir una opinión y, o sea, hoy en día con toda la cantidad de estudios que se pueden llevar de forma muy controlada y de forma muy sistematizada en cuanto al desarrollo facial, maxilar y mandibular y en cuanto a la prevención de las maloclusiones, o sea, todavía no hay como tal un determinante que nos pueda decir que la lactancia materna los va a evitar o los va a favorecer de forma correcta y va a permitir la instauración de una oclusión perfecta o de un desarrollo cráneo-cérvico-facial correcto al 100%, ¿no? Entonces, lo que sí es que la prevención de los hábitos, debido a que el paciente lógicamente empieza a tener un correcto funcionalismo en cuanto a la succión, en cuanto a la respiración y en cuanto al hecho de que el paciente pueda deglutir, pues bueno, eso sí nos favorece lógicamente que el paciente tenga muy bien sincronizados estos tres pasos, ¿no? O sea, la respiración, la succión y la deglución. Entonces, eso sí, de cierta forma, va a prevenir que los pacientes puedan desarrollar algún hábito pernicioso, hablando de hábitos bucales. Bien, vamos a ver aquí este esquema, este diagrama, que realmente, pues bueno, nos habla en cuanto a cómo queda presionado el pezón en la lactancia materna versus contra la lactancia artificial. Vemos que aquí el pezón es este y aquí, bueno, la tetilla o el chupón o el chupete, no sé cómo lo conozcan en sus países, pues bueno, está ocupando mayor cantidad de espacio a través de la bóveda palatina, ¿no? Y vemos cómo aquí la laxitud del tejido del pezón, la flexibilidad, lo blando que puede ser el pezón de la mamá, pues bueno, puede ser comprimido por la fuerza de la lengua y lógicamente
lógicamente pues la lengua, al comprimirlo contra el paladar, pues la lengua está ocupando su espacio fisiológico. O sea, se los digo una y otra vez a mis alumnos, se los digo una y otra vez también por este medio. O sea, ¿cuál es la casa de la lengua? Pues es el paladar. Entonces, si el paladar, si la lengua no ejerce su presión sobre el paladar, pues no existe la función, y si no existe la función, no existe la forma. Entonces, por eso es que existen en algunas ocasiones las atresias o el poco desarrollo transverso de la arcada superior o del maxilar, y de ahí que se generan algunos otros problemas, ¿no? De instauración de respiración bucales, etcétera, ¿no? Poco desarrollo del macizo facial a nivel del tercio medio, etcétera, ¿no? O sea, sin fin de problemas. Entonces estamos viendo literalmente, o sea, cómo la lactancia materna y la lactancia artificial, de cierta forma, sí podría instaurar de mejor, de una forma más eficiente la función y la forma, ¿no? Entonces vemos aquí cómo el chupón, por ser, a pesar de que es de un plástico o blando, por así decirlo, pues bueno, finalmente la lengua en algunas ocasiones puede ser vencida, ¿no? Y no puede estar ocupando los espacios fisiológicos que le corresponde, que es la bóveda del paladar, y entonces eso hace que se formen otros engramas musculares en donde los bucinadores, pues bueno, tienen que ejercer cierta presión para que lógicamente pueda hacerse el acto de la succión y de la deglución, principalmente de la succión, y que pueda salir por ahí la fórmula láctea. Y entonces esto, pues a consecuencia, pues obviamente se está rompiendo el equilibrio normal de la succión en cuanto a la alimentación de un lactante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos obtener? Pues bueno, que exista mayor presión por parte de los bucinadores, y esto como consecuencia pues una compresión de la estructura del maxilar y de las estructuras relacionadas con el mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que creo yo que falta mucha investigación con referencia a la bibliografía que consulté. Desde luego habrá personas que digan que no. Es respetable, pero como se los digo, ni todos los pacientes aplican dentro de la estadística de la investigación, ni toda la investigación aplica para poder ejercer un tratamiento a todos los pacientes, ni obtener alguna respuesta en cuanto a la etiología de algún problema con los pacientes. Entonces hay que ser muy objetivos. Bien, los agentes propicios, que todavía estamos hablando de los agentes epigenéticos, bueno, van a ser literalmente ya las cuestiones psicosociales. Aquí vamos a ver el núcleo familiar, la dinámica familiar y la nutrición. ¿Qué tiene que ver el núcleo familiar? Bueno, en algunas ocasiones existe la ausencia de papá, mamá, etcétera, ¿no? O sea, también puede haber alguna situación donde no exista la ausencia como tal por alguna separación, pero sí puede ser que alguno de los papás o ambos, bueno, la demanda laboral los saque del hogar, los saque de la casa, y entonces pues el pequeñito en ocasiones se queda a cargo de terceras personas. Entonces el núcleo familiar es muy importante. La dinámica familiar obedece más en cuanto a la situación y los roles que juega cada uno de los integrantes de este núcleo familiar. O sea, esto es muy común en cuanto a que siempre se volca, o sea, los niños que son primogénitos o los primeros niños de un matrimonio, pues en ocasiones, bueno, los papás volcan toda su atención en estos pequeñitos, ¿no? Pero ya cuando es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto hijo, pues bueno, ya ven que el primero no murió, ven que el primero sobrevivió a todas las situaciones que a veces nos pasan como papás primerizos, y pues bueno, a veces existe un descuido, ¿no? O en ocasiones también suele suceder que la demanda del tiempo por ser tantos pequeñitos, y en ocasiones también la situación socioeconómica, hablando específicamente la economía que se maneja en el núcleo familiar, pues bueno, impide lógicamente que puedan tener por ahí alguna persona que los pueda auxiliar y que les pueda brindar ayuda, y que estos a su vez pues les pueda brindar que los papás puedan tener mayor tiempo de calidad con sus pequeñitos. Es muy importante esto en nuestra área, porque recordemos que nosotros, en cuanto a la ortopedia miofuncional, dependemos del apego terapéutico del uso de los aparatos. Entonces, si tenemos unos papás que son primerizos y que es su primer hijo, o sea, es el primogénito, pues seguramente va a haber así como esa situación de mucho apego, de estar muy al pendiente. Pero si ya son 5
los hijos, pues en algunas ocasiones, pues ya al cuarto, al tercero, ya no se le da la misma atención que como se le pudo haber dado al primero, ¿no? Esto, la verdad es que no estoy satanizando aquí a ninguna situación de dinámica familiar. Sin embargo, pues o sea, mi obligación como profesionista es brindar esta información a las personas que están escuchando este video, principalmente a los residentes en ortodoncia y a los profesionales de la ortodoncia y de la ortopedia maxilar, porque al final pues tenemos que tener objetivos que sean alcanzables, o sea, objetivos que realmente sean sólidos. Entonces, si tenemos una dinámica familiar donde es un poco complejo que estos objetivos se puedan alcanzar en cuanto al apego de la terapéutica en el uso de un aparato, pues o sea, es mejor que nosotros optemos por otro tipo de tratamiento y que esto lo platiquemos realmente desde el principio con los papás o con las personas que estén a cargo de los pequeñitos. Bien, en cuanto a la nutrición, pues bueno, también cabe mencionarse que aquí obviamente hoy en día sabemos que las mujeres han ocupado lugares en cuanto a la situación profesional y específicamente laboralmente hablando. Las mamás, bueno, se incorporan después de tener a sus pequeñitos en un corto tiempo, ¿no? Entonces esto obliga lógicamente que los pequeñitos en algunas ocasiones pues dejen de recibir esa lactancia materna. Obviamente hay muchas políticas, leyes laborales que afortunadamente pues permiten por ahí tener algún área de lactario y poder hacer el banco de leche y lógicamente pues que el pequeñito pueda recibir la leche materna. Sin embargo, pues lógicamente no es lo mismo que la mamá se la esté dando en el momento y en la hora que el bebito la requiere, ¿no? Y de forma obviamente de pezón a cavidad oral del neonato. Entonces la nutrición no tan solo habla de los lactantes, o sea, habla también de los pacientitos ya que han sido incorporados a la alimentación ya familiar, y esto pues desafortunadamente también en muchas ocasiones tiene que ver con la situación económica, ¿no? O sea, existen muchas deficiencias en algunas ocasiones con algunos pacientes por desnutrición, y esto habla en ocasiones porque pues obviamente la alimentación que reciben no tiene los suficientes elementos para poder nutrir y poder alcanzar los percentiles en cuanto a talla, peso, etcétera, ¿no? Entonces son situaciones que en ocasiones son difíciles de tratar, pero que nosotros como profesionistas debemos de estar muy pendientes porque obviamente son áreas de oportunidad que tenemos en nuestros pacientitos. Nuestros pacientitos van a la consulta porque obviamente esperan lo mejor de nosotros. Es un sector muy vulnerable, es un sector que la verdad es que me ha sensibilizado mucho a mí como profesionista cuando he tratado estos pacientitos pediátricos, y creo yo que es obligación de todos los profesionistas, obligación de toda la sociedad, salvaguardar el bienestar y la integridad de nuestros pequeñitos, de nuestros niños. Bien, creo yo que con esto terminamos la situación de los factores epigenéticos, y ahora pues bueno, vamos a ver los factores genéticos, que lógicamente pues bueno es uno solo, que son los agentes susceptibles. Y pues bueno, aquí son condiciones genéticas en donde francamente pues tenemos ya que vemos al abuelito clase 3, al tío clase 3, al papá clase 3, hablando esqueléticamente pues va a ser clase 3 el pequeñito, si lógicamente ya estás viendo su patrón de desarrollo cráneo cérvico facial para clase 3, ¿no? O si fuese también el caso en los clase 2, o si el paciente está presentando algún síndrome. Entonces, si ves algunas características que tú las relaciones que tengan o que tengan alguna correlación con algún síndrome, pues bueno, es importante por ahí hacer el cariotipo para ver lógicamente y corroborar el fenotipo que estamos viendo clínicamente. Aquí me encanta esta imagen, ¿verdad? Que es la casa de Austria, que son los reyes de Habsburgo y que ostentaron el trono de España durante los siglos XVI y XVII. Y pues bueno, fueron los reyes Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, ¿no? Entonces vemos aquí como la verdad es que los artistas en ese momento, pues bueno, cómo proyectaron, ¿no? Ese prognatismo que tenía la casa de Austria, ¿no? Y vemos cómo la carga genética, o sea, es innegable. Es innegable, literalmente, ¿no? O sea, yo lo veo en mi hijo y también literal, o sea, tiene ciertas características fenotípicas que no, o sea, que veo claramente cómo las heredó de mí. Entonces, o sea, la genética no miente y aquí lo podemos ver. Bien, por último, pues bueno, no quise dejar de lado al doctor Ricketts, que para mí es el genio de la ortodoncia moderna y futura. La verdad es que tengo por ahí alguna conferencia
que en algún momento lo he dicho de esta forma, ¿no? Bioprogresiva, o sea, la respuesta y la solución a las iatrogenias de la ortodoncia moderna, ¿no? Bioprogresiva te dice a dónde vas, cómo vas y con qué fuerza vas, o sea, este señor, el doctor Robert Murray Ricketts, fue un genio, digno de admiración. Bien, él decía en algún momento, en alguna de las conferencias, o sea, tú podrás hacer todos los análisis en tus auxiliares del diagnóstico, pero finalmente, o sea, cuando tienes alguna duda, debes de confiar en tu exploración clínica. O sea, la exploración clínica, palpar al paciente, ver al paciente, auscultar al paciente, o sea, nunca va a sustituir a todos los auxiliares del diagnóstico que puedas tener. Finalmente, como se los dije, son auxiliares, o sea, auxilian para poder llegar a un diagnóstico, pero al final, o sea, la exploración clínica, la cefalometría, las fotografías, los análisis de estudio, etcétera, el CBCT, etcétera, o sea, deben de hacer un sinergismo para poder llegar a un plan de tratamiento, a un diagnóstico que sea certero. Bien, como se los dije, vamos a ver la bibliografía que revisamos, fue esta, pueden ustedes consultarla. Es importantísimo que a partir de ahorita hagamos una división literal, porque el siguiente tema que vamos a ver es la mordida constructiva o la toma de la mordida constructiva y lógicamente la transferencia de la mordida constructiva, hablando clínicamente, a el articulado de los modelos con esta mordida constructiva en un articulador vertical o también conocido como fixator. ¿Cuál es el tema que vamos a seguir viendo? Bueno, mordida constructiva. Mordida constructiva es igual a éxito en ortopedia miofuncional. Bien, espero que les haya gustado. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Espero que toda esta información es bastante, pero espero que pueda ser de mucha utilidad en su desarrollo profesional y sobre todo también en su desarrollo académico como estudiantes o como residentes de la rama de la ortodoncia, ortopedia maxilar y odontopediatría. Bien, estamos en contacto y les envío un fuerte abrazo. Saludos.